Vine a verte. ¿Cómo sabía la princesa Catalina que estaba aquí? Simplemente seguí mi corazón. Esta fue la primera vez que Catalina pronunció estas palabras como una persona común y corriente, sin la carga del título de princesa heredera. Sintió la libertad de expresar sus sentimientos sin preocuparse por ocultar lo que pensaba, ya que no necesitaba llevar el título de heredera. Luego prometió enmendar los errores que cometió y disculparse por causarle dolor a Guayo. Además, puedes dejar de tratarme como una princesa, pero eres una princesa. Yo solía ser una princesa, pero ahora ya no lo soy. No entiendo. ¿Qué es lo que realmente quieres? Mi padre me castigó y me desplomó de mi título. ¿Qué pasó? A pesar de su decepción amorosa, la preocupación de Guayo por Catherine no disminuyó en lo más mínimo. Desde el primer día hasta hoy, su preocupación solo aumentó, y aunque tuviera que sufrir aún más, permanecía firme en su amor por Catherine, siempre dispuesta a protegerla. He cometido una grave ofensa contra la realeza. La ceremonia de coronación fue cancelada, por lo que me prohibieron entrar al palacio. Pero, ¿qué hizo la princesa Blue que fue tan grave? ¿Cómo pudo pasar algo tan grande? Solo hay dos motivos para que alguien sea destituido. El primero es un error grave, el segundo es casarse con un plebeyo. Si me conoces bien sabes que nunca haría el primero. Esto significa que si no hubiera cometido el grave error, Catherine habría podido ser destituida. Casarse con un plebeyo tampoco parece algo que la princesa haría. ¿Podemos ir a hablar en casa? Es cierto que el frío que hace fuera es insoportable. Pronto creo que me convertiré en nieve también. La princesa Blue puede cubrirse con la capa. No hará mucho calor, pero ya estoy calentando. Guayo se sorprendió al darse cuenta que luego de quitarse la bufanda e intentar cubrir a Catherine con ella, antes incluso de ponerle la capa en la espalda, sintió el calor proveniente del fuerte abrazo de Catherine, quien se acercó hasta que no hubo más distancia entre ellas, mientras la nieve caía en el aire helado. Blue extraño a Patpa. Si Blue tiene sueño, será mejor que duerma. Podemos continuar mañana. Blue todavía tiene muchas historias que contarle a Lom. A partir de ahora, Lom se quedará aquí todos los días para escuchar a Blue. Guayu habló con una voz llena de felicidad. Luego del milagroso evento que sucedió en su vida, cuando la noble princesa Catherine decidió contarle al rey Arturo la verdad sobre ambas y renunció a su alto estatus para quedarse a su lado, como había prometido sin dudarlo, finalmente pudieron estar juntas nuevamente. Todo el sufrimiento que habían padecido durante más de un mes había terminado. Ahora ambos sufrimientos habían llegado a su fin. Lom, ¿sí? ¿Por qué lloras? Azul no contó ninguna historia triste. Lom no llora de tristeza. Es que el corazón está tan lleno que las lágrimas caen solas. Catherine sonrió levemente antes de secar las lágrimas del teniente que se encontraba en modo emocional. Ahora, ella estaba feliz de poder hacer lo que quería, sin tener que reprimirse ni ocultar sus verdaderos sentimientos, como aquel día cuando vio las lágrimas de Guayu. Su corazón le dolía tanto, casi se le rompía por no poder abrazar ni consolar a la persona que amaba, en su posición de princesa heredera. Pero ahora, como ciudadana común y corriente de Madeline, tras ser despojada de su título, Catherine no dudó en consolar y secar las lágrimas de quien tanto sufrió por el amor que casi no se hizo realidad. Desde ahora en adelante, ella estaba decidida a compensar a Guayo por el resto de su vida, permaneciendo a su lado para siempre, tomadas de la mano, caminando juntas, honrando todo lo que tuviera que sacrificar para volver a estar juntas, como siempre habían deseado. Blue está aquí, con Lom, así que deja de llorar, ¿de acuerdo? ¿Me das un abrazo? Te voy a abrazar muy fuerte. Guayo envolvió con sus brazos a la persona que amaba y admiraba, sosteniéndola tiernamente, mientras Catherine la abrazaba con igual intensidad. Era una calidez y una cercanía que no habían sentido en mucho tiempo. Ahora estaban más cerca que nunca, hasta el punto en que podían escuchar los latidos del otro sincronizados. Al hombre le encanta Blue,
A Blue también le encanta Lom. ¿Qué fue? ¿Por qué estás llorando otra vez? La dueña de un rostro bonito dejó escapar una risa amorosa al ver a la teniente Guayo de un humor tan emotivo, tan diferente a la imagen del valiente policía que la protegió con su propia vida, salvándola de los rebeldes, pero ahora, si no lo hubiera visto con sus propios ojos, no creería que alguien tan fuerte como Guayo pudiera derramar tantas lágrimas por ella. Cuanto más la veía, más encontraba lindo y encantador ese lado nuevo y adorable de ella. Es que el hombre está feliz. Antes, Blue nunca expresaba sus sentimientos, pero hoy Blue dijo que extraña a Lom, y luego Blue dijo que amaba a Lom. Antes no era que Blue no quisiera decirlo, sino que como princesa heredera no podía expresar sus sentimientos, no podía actuar según lo que quería. Love entiende, las decisiones que Blue tuvo que tomar fueron muy difíciles, tan difícil que Love nunca imaginó que Blue dejaría todo por mí.